saludar cordialmente a todos los participantes y de un modo especial a la señora Sara Shaw. Es un motivo de alegría participar en este acontecimiento y me parece muy buena esta iniciativa del Ateneo y que se suma a la que hemos tenido oportunidad de escuchar cuando se invitó a Marcelo Ruiz a dar su testimonio el trabajo en la cárcel, promoviendo la práctica del rugby y a partir de ahí llevando también una obra de evangelización. Ahora, con respecto a la presentación del siervo de Dios, Enrique Shaw, pues lo hará su hija, Sara. Yo simplemente quería decir esto. Cuando nosotros tomamos el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay una serie de cartas que el autor inspirado dirige en nombre de Dios a todas las iglesias. Y cada una de esas cartas termina diciendo, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, eso es lo que queremos hacer, escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, cuando el autor inspirado escribía, y ahora en este tiempo, ¿y qué es lo que nos dice el Espíritu? Sean santos, sean santos. Fijémonos que esta palabra nos llega a través del Concilio Vaticano II, a través de la palabra del Papa San Juan Pablo II, cuando escribió esa exhortación al comienzo del nuevo milenio. Más cerca, entre nosotros, en Córdoba, cuando empezábamos a trazar el camino pastoral de nuestra arquidiócesis, en lo que llamamos las líneas pastorales, decíamos que la santidad tenía que ser la dirección fundamental de nuestra comunidad arquidiocesana. Y en el sínodo que hemos realizado en el año 2018, uno de los cauces a través de los cuales se concretan las propuestas del sínodo es tender decididamente a la santidad. Y después el Papa Francisco nos regaló esa exhortación sobre la santidad, precisamente, la Gaudete et Exsultate. Y nosotros preguntamos, ¿qué es la santidad? Es la plenitud del amor. ¿Y el amor qué? Y es la voluntad del bien. Es la determinación de hacer feliz a los demás. Y nosotros podemos preguntarnos, y bueno, ¿y podemos hacer el bien a Dios? Habría que hacer explicaciones adecuadas, pero sí lo que podemos decir es que nosotros podemos honrar la imagen de Dios en los demás y en nosotros mismos. ¿Y cómo se consigue eso? Amando. ¿Cómo se llega a la plenitud del amor? Amando. Y Jesús nos deja también una imagen, un ejemplo que es impresionante. El lavatorio de los pies. El autor, el evangelista San Juan, lo introduce cuando dice Jesús, que amaba a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, la plenitud de la vivencia de... Y ese gesto impresionante. Y Jesús, cuando termina de lavar los pies, les dice a los discípulos, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y después una palabra que es muy linda y consoladora. Le dice a los discípulos, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. O sea, la santidad es para vivir la alegría, para ser felices. Eso es una de las cosas que se nota en la vida del siervo de Dios, Enrique Shaw, y que seguramente Sara nos lo va a hacer presente. Ahora, por una circunstancia providencial, y yo digo esto no es para enorgullecernos de ninguna manera, pero sí para estimularnos. En Córdoba tenemos testimonios de santos que se han hecho patentes últimamente, empezando por San José Gabriel del Rosario Brochero, siguiendo por la Beata María del Tránsito Cabanilla, la fundadora de las Franciscanas Misioneras,
la beata Catalina de María Rodríguez, fundadora de las Hermanas Esclavas, el beato Enrique Angelelli y sus compañeros, y ahora estamos esperando para marzo del año que viene, si Dios quiere, la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que fue obispo de Córdoba. Y además de ellos, como dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete Exultate, tantos santos de la Puerta del Lado, conocidos solo por Dios, pero santos verdaderos, y de cuyo testimonio y obra todo nos enriquece. Así que, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu? Sean santos, animémonos, y seguramente la vida de el siervo de Dios, Enrique Shaw, nos va a animar también a eso. Así que la escuchamos con gusto, Sara. Bueno, después de escucharlo, la verdad que me siento un poquito intimidada de lo que, pero voy en la misma línea de lo que, del camino que abrió con el tema de la santidad, que estamos todos llamados a la santidad. No solamente lo dijo en el concilio, sino también en el Evangelio, así que es algo que es accesible, ¿no? Y a mí me hace gracia porque la gente no entiende bien qué es lo que es una causa, y me preguntan de qué se trata, y que han visto películas de santos y que les parece algo imposible, imposible. Y por ejemplo, tengo una nieta catequista y me dice que cuando pasa videitos a sus alumnos, le dicen que eso les parece enorme, que les parece imposible. Y una alumna le dijo que le daba fiaca eso de la santidad, las cosas que dice la gente de buena fe, ¿no? Y bueno, lo que yo contesto es que simplemente es demostrar si vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, ¿qué son las virtudes? También las virtudes es distinto que hacer algo grandioso, un gran gesto. Por ejemplo, una persona muy amarreta que de golpe da una limosna, eso lo he leído, ¿no? Que eso es un gesto lindo, pero las virtudes son algo que tiene que ser cotidiano, como dice el flyer de esta invitación, ¿no es cierto? Tiene que ser algo como un remero que rema, que al principio le cuesta, pero que después va desarrollando esos músculos y va remando de lo más bien. Y bueno, las virtudes son así, y yo las he visto en mi papá, se puede decir, ¿no? Cómo las vivía en la vida sin que nadie se diera cuenta, sin llamar la atención, sin hacer nada raro ni bizarro. Las hacía muy naturalmente, pero se puede decir que su característica más importante fue el tema de la caridad y el tema de la alegría, ¿no? Hay muchos testimoniantes que han hablado sobre estas características. Los testimoniantes son como 400 y se les pidió nada de adjetivos calificativos y simplemente que pongan episodios donde se señalara alguna virtud cristiana en grado heroico. Me lo aprendí de memoria. Espero que esté bien y que no diga ninguna herejía, ¿no? Virtudes cristianas en grado heroico. Las virtudes son las cardinales y las teologales. Y bueno, y voy a seguir en la línea que nos habló Monseñor. Que la primera virtud, la más importante se puede decir, es la caridad, porque es la que va en el primer lugar de los mandamientos. Es el primer mandamiento, amor a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y con mucha pena veo que hay mucha gente que se olvida de esto. Olvidarse de Dios, darle la espalda, ¿no? Es peor que robar, peor que matar. Cómo la gente no lo tiene en cuenta eso, y eso está en el Evangelio y está 2000 años antes de la época de Moisés, pusieron ese mandamiento del amor. Y la gente a veces no lo tiene en cuenta y bueno, y no nos va bien con este tema, ¿no? Y mi padre no creció en en una familia muy piadosa. Su madre había muerto cuando él tenía 4 años y su papá era agnóstico, pero él tenía muchas inquietudes, buscó, se puede decir, que leyó y fue encontrando y se entusiasmó
se entusiasmó con la doctrina social de la Iglesia, con el Evangelio, con todo, y lo eligió deliberadamente, lo que dicen ahora el free choice, ¿no? El free choice y todo ese proceso se pueden encontrar en las cartas que se mandaron mis padres cuando estaban de novio, cómo él fue, el crecimiento espiritual de mi padre, cómo él decidió hacer este camino y quería que mi madre lo acompañe y ella lo acompañaba también. Y así que fue escribiendo como un programa de vida, sacando cosas de un lado, cosas de otro lado, muy inspirado en San Francisco de Sales. Y bueno, ahora estuve escuchándolo todo lo que es la vida de Carlos Acutis y vi que él ponía kit de santidad y vi que era muy parecido. Mi padre lo llamaba peldaños de amor a Dios. Y él realmente lo fue como eligiendo. Era la época de la Segunda Guerra Mundial, estaba embarcado, o sea que gracias a eso están las cartas. Y gracias a la cuarentena que las pude leer, porque estaban ahí, nunca tenía tiempo de leerlas, y ahora con una hija, con una sobrina, la estamos tipeando todas esas cartas de novios, que parecía algo imposible de tipear, y ahí se ve bien clarito ese crecimiento espiritual y ese propósito. Por ejemplo, le pone a mi madre, un propósito para este año es que tengo en mi mente uno con mucha fuerza. Es necesario hacerse santo, empezar ya, le pone, empezar ya. Y mi madre a veces se asustaba un poquito con todas estas exigencias, le decía, yo soy más Marta que María, vos sos más María, le decía. Se cuidaba un poquito, ¿no? Pero los propósitos que él se ponía no eran nada extraños, eran el rosario diario, la misa cuando él podía, todas las normas de piedad, pero él veía que ese era realmente un camino. Y en las cartas también se ve muy clarito cómo valoraban a lo que es construir una familia. Ellos estaban de novios, tenían 20 años, eran re chicos, ¿no? Pero habían perdido a sus madres de pequeños, justamente por la epidemia de la gripe española. Entonces tenían un ideal de lo que era construir una familia y valoraban intensamente ese hogar y lo soñaban y lo hablaban. Y eran bastante jóvenes y yo estoy admirada cuando leo esas cartas, me encantan. Y él escribía también, quiero quererte, quiero hacerte feliz cada día y cada momento. O sea, le decía eso y le escribía, y bueno, mi madre también, por supuesto, feliz, y le contestaba, ¿no? Ella, después, cuando se quedó viuda, muchas veces decía, tuve 19 años de felicidad. O sea, se quejaba de ser viuda, pero reconocía que mi padre se había propuesto hacerla feliz y que ella había sido feliz, y bueno, que habían vivido muy bien, o sea que eso lo valoraba muchísimo, ¿no? Y después yo nunca los escuché discutir y me parecía tan normal eso, tan normal, que ni siquiera lo puse en mi testimonio. Y una hija mía me dice, pero tus padres no discutían. No, no me acuerdo, le decía yo. Y yo recién ahí me cayó la ficha de que había sido algo raro que nunca discutieran, porque uno normalmente, uno dice A y el otro dice B, eso es lo natural, ¿no? Que siempre hay que tratar de consensuar. Y entonces le preguntó a mis hermanos, a los más grandes, porque los más chicos eran muy chiquitos, no se acuerdan, ¿alguna vez los viste discutir? No, nadie lo había dicho discutir. Lo decían con tal naturalidad que a mí no me llamaba la atención, ni siquiera cuando me pidieron hacer el testimonio, no lo noté a eso, ¿no? Y después también me preguntan, seguramente me van a preguntar, entre las preguntas, ¿cuáles eran los defectos de mi papá? Y yo digo que tampoco me acuerdo. Sé que tiene que haber tenido un montón de defectos y que la única sin manchas es la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen. Pero bueno, yo como hija se puede decir que no lo percibía. Yo tenía 16 años cuando él murió, o sea que tan chica no era y tengo bastantes recuerdos, ¿no? Pero lo que quiero resaltar también es su alegría, como dijo Monseñor Ñáñez. Él era realmente, vivía intensamente la alegría y eso se lo había propuesto también. La alegría es un fruto del Espíritu Santo y bueno, y de solo llegar a casa, para nosotros era una fiesta, lo estábamos esperando, que él pegaba un silbido y bueno, salíamos corriendo
porque como que irradiaba alegría e intensidad. Me imagino que vendría cansado, con miles de problemas, que las máquinas que se rompían de ahí de la fábrica, pero bueno, no lo demostraba, y realmente era, él venir a casa para él era realmente lo más lindo y lo que le daba mucha felicidad, y eso es lo que nosotros como hijos lo percibíamos. Mi madre puso en su testimonio que lo que más le daba felicidad a mi padre era estar con sus hijos. Y a mí a veces me da pena porque veo que hay chicos que los padres como que se incomodan con los chicos, que no le tienen paciencia. Y digo, no, pero los chicos no son tontos, se dan cuenta cuando los padres están molestos y desearían que cerrarse con llave en un cuarto y estar lejos de sus hijos. No, eso realmente a mí nunca ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Porque él realmente quería estar con sus hijos, y ahí me encantó. Me preguntaron, ¿qué es lo que lo hacía feliz a tu papá y qué es lo que lo hacía sufrir? Capaz que me lo preguntan, pero estoy adelantando a las preguntas. Y según mi madre, y para mi parecer también, él lo que más disfrutaba era estar en su casa con sus hijos. Quizá porque, como había perdido a su madre, él no había tenido esa vida de familia que la que nos dio a nosotros. Entonces él la valoraba muchísimo. Y después, ¿qué es lo que lo hacía sufrir? También unas preguntas que me hacen así, que me hacen pensar. Y lo que yo me daba cuenta que por la manera que él rezaba y nos pedía que rezáramos el rosario en familia, él sufría mucho por su padre, por sus suegros, por sus amigos, por sus parientes que estaban alejados de Dios. Entonces, no sé qué ponía alguna cara o algo, que yo me daba cuenta que él sufría, y decía, para que se convierta fulanito, para que se convierta no sé quién, para que se convierta no sé cuánto. O sea, hacía un listado inmenso de pedidos de conversiones. Todos murieron con los sacramentos, todos terminaban yendo a misa, así que lo logró, los que yo conozco, ¿no? Él rezaba muchísimo para que se conviertan. Se notaba que le dolía que estuvieran lejos de Dios. Y entonces, y había algunos que eran medios pillos, y lo puenteaban a mis padres y a sus valores, y nos decían cosas. Por ejemplo, uno, no sé por qué me acuerdo, uno que un abuelo, ¿no? Me dijo, oh, ustedes espero que no crean en San Antonio, o no me acuerdo si dijo algo de San Antonio, sí, San Antonio de las causas perdidas, que por supuesto que no es un dogma, que es una tradición, y se burló de eso, ¿no? Y yo por supuesto que fui corriendo a decirle a mi papá, como buena chusma, papá, mira lo que dijo, que no existe, no sé qué. Y entonces él siempre nos decía, ay, lo que pasa es que hay que rezar para que se conviertan. Así. Y entonces nos blindaba, porque vivíamos él vivía en un piso, nosotros vivíamos abajo, así que había mucho ida y venida, y pensaba completamente distinto que mis padres. O sea que teníamos mucha conversación. Pero nos blindaba, y yo decía, mi abuelo era como un enfermo, tengo que rezar para que se convierta. O sea que estábamos muy en contacto con mucha gente que pensaba muy distinto que nosotros, pero al hacernos rezar por esas conversiones, es como que nos fortalecía, ¿no? Era muy impresionante, y yo recién me di cuenta de eso muchísimos años después, porque él no criticaba a nadie. Y mi madre siempre contaba que ella quería que mi papá se queje de algo, o que alguien había hecho alguna maldad, entonces quería que él reconociera que de la maldad, de lo horrible que era tal cosa, tal otra. Ella contaba eso muchos años después. Y entonces, cuando ya no daba más, mi papá le decía, pero ya sabes cómo es. Entonces dice que eso era el máximo que le sacaba. O sea, no es que decía que lo malo estaba bueno, sino que quería que lo malo se convirtiera, y que había que abancársela a la gente. Realmente eran todos parientes los que se quejaban, mamá, por supuesto, porque así es la vida, ¿no? Así que es increíble cómo lograba zafar de estar con gente tan distinta, y al mismo tiempo cuidar sus valores y cuidar los valores de sus hijos, ¿no es cierto? Porque a veces uno es un poco ingenuo, se puede decir, y los chicos se alejan mucho de todas estas cosas, ¿no? Y después también está el tema de los testimonios de la fábrica. También
he vuelto muchas veces a Berazategui porque siempre hacen algún acto o lo que sea, y a mí me impresiona cómo la gente lo recuerda allá, gente del trabajo, y lo recuerda con muchísima admiración, con mucho cariño, mucho respeto, y me dicen, tu papá era un santo, tu papá era un santo. ¿Qué mejor herencia para un hijo que alguien le diga eso de su papá? Es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Y a veces me lo han dicho hasta con lágrimas en los ojos, gente también profesional, gente así, me dice, ¿cómo era tu papá? Y yo decía, pero ¿qué es lo que hacía? Porque no hacía cosas, no hacía cosas raras de subir una montaña, cosas heroicas. Sí, hizo dos cosas heroicas que lo voy a comentar. Una de ellas fue su enfermedad, cómo la llevó. Pero las cosas que me contaban, los recuerdos de la gente, eran cosas muy pequeñas, de muchísima amabilidad, también de firmeza. Por ejemplo, uno que había sido capataz me decía, no, él no se enojaba nunca. Varios dijeron que habían trabajado en la fábrica, nunca se enojaba. Pero no era lo mismo eso que dejar pasar los inconvenientes, los problemas, sino que estaba atento a los problemas, buscaba resolverlos, sufría cuando había problemas en las máquinas. Contaban que, por ejemplo, una vez salía una burbujita en un platito de una vajilla, y bueno, tenían que tirar todos los platos y la máquina esa también, y se fue caminando a Luján para rezar para que la máquina se componga. O sea que no es que era despreocupado y no se enojaba nunca y todo le resbalaba, no, realmente él trabajaba con mucha intensidad y estaba muy comprometido. Pero la gente se acuerda de eso, que no se enojaba, de su paciencia, de su buen humor. Y al leer sus escritos, uno ve que eso era como deliberado. Y yo pienso que la gente lo notaba, que eso estaba respaldado por alguna virtud cristiana en grado heroico, que era la caridad, de no faltar a la caridad, de tener confianza en la providencia, no sé. Porque no puede ser que después de 50 años la gente recordara esos pequeños gestos de amabilidad, de servicialidad, y con lágrimas en los ojos. Yo decía, pero ¿cómo es eso? Eran cosas tan insignificantes, pero se nota que detectaban esa virtud, se detectaba. Y al leer lo que él escribía, voy a leerles algunas cosas. Por ejemplo, decía, las mismas palabras nos dicen que el bien da el bienestar y el mal da el malestar. Entonces, había problemas, había inconvenientes, había contrariedades, pero había que encararlos de un modo positivo, ¿no? Y él muchas veces puso que tenía que tener la cara más simpática, que tenía que ser más amistoso, no rezongar, anotaba, no ser taciturno. Y después ponía, debo mortificarme en ser amable con quien me molesta. O sea, que se nota que él se daba cuenta que la gente lo molestaba, pero él realmente estaba decidido a ser paciente, ¿no? Y después decía, la caridad implica ser amables. O sea que la amabilidad parece una pavadita, es algo que es gratuito, que es accesible a todo, pero realmente a veces cuesta muchísimo, porque uno tiene ganas de andar zapateando a la gente o saliendo, alejarse de mucha gente, ¿no? Y ponía también, tengo que mantener una atención sonriente. Y todos dicen que él recorría la fábrica, caminaba, preguntaba qué pasaba, qué no pasaba. Y bueno, es increíble cómo la gente se acuerda de eso, de esos detalles, ¿no? Y también escribía, por cada 20 minutos de oír, 5 de hablar, y entonces conversar, no discutir. Y en la fábrica voy a escuchar, no a pontificar, a ser simpático, aun con quienes no esté de acuerdo. Porque se nota que con él no estaban de acuerdo muchos del directorio, muchas otras personas no estaban muy de acuerdo con lo que él hacía, y como que no era fácil. O sea, no es que tenía una alfombra roja que le decían qué desean, ¿no? Tenían problemas graves, ¿no es cierto? Y
también escribió bastante sobre las palabras del rey Salomón, que el rey Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él dijo, dame un corazón que escuche. Y él agregaba, debo escuchar con el corazón. Y muchos me decían que otros directivos de la fábrica entraban rapidito y se metían en una oficina para que nadie los moleste, así mirando para abajo, porque siempre hay problemas, en todos lados hay problemas, entonces que algo que no andaba, que no sé, pero él no, él iba a ver qué es lo que no andaba, y bueno, eso los impresionaba muchísimo en el mundo del trabajo, ¿no? O sea que eso es muy lindo en la familia y en la vida laboral, ver esa actitud, esa buena disposición que tenían, ¿no? Con los que lo rodeaban. Y después así, bueno, otra cosa que les quiero contar, que él realmente, por la ley del salario familiar, se puede decir que él fue el autor, el que consensuó, muchísima gente estaba muy de acuerdo que había que tener una ley de salario familiar, pero claro, la pereza de hablar con los legisladores, con el Ejecutivo, con las cámaras empresariales, todos dicen que hizo unos recorridos bárbaros, se movilizó con la guía, con esto, demostró que era importante, decía que si alguien da un hijo a la patria, había que apoyarlo, entonces era con una caja, un fondo de compensación para que no genere inflación, el aumento de los salarios, y todavía eso sigue funcionando, parece, eso me decían unos economistas, que parecía algo, o sea, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo decía que lindo, que bueno, pero no se tomaban el trabajo de poner el moño. Es el famoso, la comodidad del no te metas. O sea que realmente se puede decir que le costó mucho tiempo y mucha energía, pero se logró poner la ley de salario familiar. Después, otra cosa que fue así, sí, que fue bastante heroica, eso también lo aseguraba mi madre, ¿no? Que en el año, en las fábricas todo el tiempo hay como ciclos de, que de golpe hay muchos pedidos y de golpe no. Y en el año 1961 fue un año tremendo, porque Frondizi, con la época de Frondizi hubo huelgas, golpes militares, mucha inestabilidad, y entonces todo se frena. Estaba la fábrica llena de envases, porque era una fábrica de vidrio, pero no había pedidos. Y entonces llegó, esta empresa, la mayoría accionaria era de una empresa internacional, Corning, que tiene su sede todavía en Nueva York. Entonces llegó la orden que había que despedir 1.200 personas. La fábrica tenía 4.000 personas, 2 turnos de 2.000. O sea que era bastante gente la que se iba a despedir en Berazategui, ¿no? O sea que todo giraba bastante en torno a esta fábrica, gran fábrica. Y bueno, mi padre ya estaba enfermo, porque murió al año siguiente, y bueno, y se fue a convencer a los norteamericanos, que eran los que tenían la mayoría accionaria, que no era conveniente despedirlos. Y tenía todos unos argumentos, por supuesto, racionales. Y se fue con los balances de los últimos años y decía, esto siempre pasa, estas sub y bajas, estos operarios son todos calificados, trabajar con el vidrio requiere cierta capacitación, o sea, la gente que entraba tenía que estar capacitado, no cualquiera puede operar en esos hornos gigantescos. Y bueno, y viajó y los convenció, ¿no? Y les dijo, miren, después viene un pedido y no va a estar la gente. No va a estar la gente. Esta gente se puede trabajar, hicieron un cerco perimetral, hicieron sótanos, hicieron depósitos. No va a estar sin trabajar, va a hacer mejoras en la fábrica. Y bueno, los convenció con argumentos así económicos y todo. Y bueno, y después de unos meses, de pocos meses, 3 o 4 meses, apareció que vino la Pepsi, les encargó las botellitas y estaba la gente y se pudo responder a ese pedido. Por supuesto que los norteamericanos los te felicitaron, porque
si se los hubieran despedido, esa gente ya no iba a estar ahí, se iba a ir a otros países, a otros lugares, y bueno, iba a ser muy difícil reclutar 1.200 personas idóneas, se puede decir, ¿no? O sea, él a la empresa decía que era una comunidad de vida, era comunidad de vida, no era la visión así tan economicista, cerrada, que la empresa solamente tiene un objetivo de rentabilidad. Él como que considera que hay ganancias, las ganancias no son solamente las económicas, hay cosas que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo, todos lo sabemos, ni la felicidad, ni el cariño, ni el bienestar. Él lo veía perfecto, que era una comunidad de vida, que él veía toda la parte, o sea, tenía una concepción humanista de la empresa y no es que se reducía, bueno, trabajarás ganarás el pan con el sudor de tu frente, toda esa cosa. Él también con el sudor de tu frente, pero también con el entusiasmo. Ya les comenté que se fue caminando a Luján para resolver un problema. El trabajo él lo veía como algo muy, muy digno de santificar del trabajo, como se dice ahora, ¿no? Y después escribió un libro, Y dominar la tierra. O sea que él veía el mandato bíblico de dominar la tierra y que eso era como una misión de las personas, de trabajar, ser útiles, hacer cosas útiles. Y eso él lo disfrutaba y lo irradiaba porque la gente veía que él le gustaba su trabajo. O sea que tenía una visión muy amplia de su trabajo. Después, lo increíble de este episodio del 61 es que, me estaba olvidando, que él ya estaba bastante enfermo. Entonces, cuando llegó la orden, él escribió una carta diciendo, si ustedes si los despiden a una sola persona, yo renuncio. Y mi madre, esto lo contaba muchos años después, y se le llenaban los ojos de lágrimas. Decía, él sabía que se iba a morir, yo sabía que se iba a morir, porque en esa época el cáncer era más tremendo, más inexorable que ahora, ¿no? Y me iba a dejar a mí sin pensión, sin obra social, nada, porque si renunciaba perdía todos sus derechos jubilatorios, me iba a dejar a mí con 9 hijos y sin nada. Y él tenía fe en la providencia y él estaba seguro que lo iba a convencer a los norteamericanos, pero yo no. Yo nunca tuve tanta fe como Enrique, lo seguía, pero la verdad, o sea que eso fue para mí lo más fuerte, viendo la historia de vida de él, veo que eran todos detalles así, muy normales de la vida diaria, pero ahí él se jugó a su familia, jugó y le fue bien, bueno, lo felicitaron y estaba muy contento. Y después ese tema de la comunidad de vida se plasmó mucho en la enfermedad de él, porque él en esa época operaban al cáncer, entonces lo operaban, después volvían a operar, y siempre necesitaba sangre, transfusiones de sangre. Y una vez le hicieron una gran transfusión de sangre y como más de 260 empleados fueron a dar sangre esa segunda vez y entonces pudo regresar y le pudo agradecer. Entonces le decían eso, ahora estamos tan unidos que compartimos la misma sangre, le decía eso, porque en esa época había mucha la grieta, de este tema de ser adversarios, antagonistas, el sindicato, todo ese tema era muy fuerte, toda esa ideología, ¿no? de los sindicatos por un lado, los accionistas por el otro, todos tironeando para distintos lados, y él no tenía esa mentalidad, él tenía la mentalidad había sido marino y que estamos todos en un mismo barco y que tenemos que tirar todos para adelante. Eso él lo tenía y era tan fuerte eso que cuando me preguntaron si él era de algún club de fútbol, yo dije, no, nunca hablaba bien de ningún club, porque uno ve que la gente se divide, porque yo soy de River, yo soy de Boca, bueno, en Córdoba
tienen talleres, ¿no? Sí, sí, lo que sea. Y la gente discute horas, pero no le gustaban esas discusiones, ni siquiera de fútbol, que es una cosa así amena, qué sé yo. Tenía muy fuerte esa mentalidad de la armonía, del equilibrio. Eso, si tengo unos minutitos todavía, me estoy pasando, porque, porque cuando a él le tocó estar como gerente, como que se llamaba director delegado, en los últimos años del gobierno de Perón y los primeros años de los gobiernos militares, y ahí hubo como un péndulo. O sea que antes del 55 se podía decir que había mucha fuerza en los sindicatos, y después vino Lonardi que dijo no hay ni vencedores ni vencidos, y Aramburu cerró los sindicatos, lo cerró, la CGT se cerró. En la fábrica, no se cerró, en la fábrica de Berazategui no se cerraron, pero mi padre ahí estaba muy preocupado por estos temas legales. Y entonces se puede decir que fue, lo que me dijeron a mí, que fue como un primer asesor del episcopado que hizo una pastoral colectiva sobre los derechos de los trabajadores, para enfatizar los derechos de todos. La pastoral colectiva que es muy conocida, y porque él siempre en búsqueda del equilibrio, de cuando el péndulo se fue para el otro lado, él buscaba el equilibrio de no, que no se toquen esos derechos, y él decía que los sindicatos lo hacían ver a él las cosas que ni los ingenieros veían. Y hay testimonios de que muchas veces el que estaba ahí en la trinchera le decía, mira, acá hay un problema, pero pienso que se puede resolver así, y él valoraba muchísimo la opinión de los que estaban ahí, porque no era chiste, ningún trabajo de chiste. Así que bueno, eso quería recalcar, y todo su gran así deseo de armonía, de ver, de fijarse más en los que más necesitaban, en toda la gente que trabajaba con él. Decían que los conocía a sus familias, le gustaba ir a almorzar, no había ahí ni pizzería ni parrilla, entonces muchas veces me voy a almorzar a tu casa, le decía, y se iba ahí, porque todos vivían más o menos cerca de la fábrica, ¿no? Así que bueno, tengo más cosas, pero bueno, espero que tengan preguntas. Así que bueno, lo único que quería también comentar, que me encantó esto del Fratelli Tutti del Papa Francisco, y que él pide renacer la hermandad como una manera de resolver los problemas en conjunto, porque aisladamente no se puede resolver nada. Así que cuando leí eso decía, bueno, así era mi padre, él valoraba mucho el tema del equipo, de lo conjunto. Así que por eso le estoy marcando el tema de la armonía, y de eso, cuando dijo eso de compartimos hasta la misma sangre, ahí eso es lo que más la gente se acuerda, y lo que más me emociona, porque él ahí estaba diciendo que estaba unido, pero hasta en lo esencial, que es la sangre. Bueno, ya creo que ya se me cumplió la hora, y bueno, me encantaría ver qué preguntas quieren hacer, sí, y si les parece bien. ¿Eh? Bueno, Mariana, el padre, eh, eh, como quieran, ya me pasó el tiempo, ¿no? Sí, o quieren que siga, ¿no? Estamos todavía, si querés completar alguna No, idea, estamos bien ya con el tiempo. les di un panorama. Un panorama. Sí. Bueno, entonces, Carlos, no sé si querés empezar a leer las preguntas que han hecho las personas. Bueno, Sara, muchas gracias. Bueno, empiezan a llegar algunas preguntas, algunas felicitaciones. Acá Juan Viaña pregunta si Enrique tuvo que luchar contra algún tipo de difamaciones o personas que se oponían a lo que él decía. Y la verdad que sí, a todo el mundo le toca, pero acá fue increíble, porque empavadita se nota. Yo, como ya pasaron tantos años, casi más de 50 años, no se puede saber,
Pero, por ejemplo, había una pavadita, voy a comentar. Claro, él tenía esa visión muy humanista, y el arte es parte de lo humanista. Y los vidrieros, muchos eran bastante artesanos. Yo me acuerdo que yo iba por ahí de visita y no sé, que agarraban una gota de vidrio, me hacían un patito. Eso, me acuerdo que mi padre no quería que se saque nada de la fábrica, pero me daban un patito, y lo hacían en un instante. O sea que ahí se tocaba un poco el arte con el vidrio, había cosas. Y por ejemplo, cuando, entonces había una sección artística. La cerraron a la semana siguiente del fallecimiento de mi padre. Eso es increíble. La directora se cansó de comentar. O sea, esa sección hacía cosas muy lindas, muchas cosas así en serie, como las cosas de bazar, jarras o copas un poco mejores que las de diario, pero también hacía piezas que están en museos en Estados Unidos, también en Washington, en el museo más grande del mundo de vidrio, que es el de Corning, que hay como 85 piezas. O sea, por ahí no era tanto, la ganancia no era tanto económica, pero sí era mucho prestigio y mucho marketing, como dirían ahora, porque todo el mundo sabía de estas cosas, de esta gran artista Lucrecia Moyano, que creo que es de origen cordobés. Lucrecia Moyano, no sé qué Moyano, porque sé que hay muchos Moyano, hacía cosas de súper vanguardia, que están acá muchas en el Museo de Arte. La despidieron a los 2 días que murió mi padre. Entonces ahí uno va viendo cómo la gente que estaba alrededor de él, bueno, se lo bancaba porque él era el gerente, pero apenas murió y hicieron lo que quisieron. Y por ejemplo, había una revista, Rigo Visor, que empezó en el año 47, y mi hija Sarita fue a Verazategui porque escribió un libro, y dice que las vio en el Museo de Verazategui todas del año 47, que mi padre empezó a trabajar ahí a fines del 46, y la última en agosto del 62. O sea, cuando murió, chau revista. En la revista se publicaban los casamientos, las primeras comuniones, si alguien había estado 40 años de la... Porque esta fábrica venía del año 1880, una cosa así. Había empezado como fábrica de tinteros y bueno, con varios socios franceses. Después había ido agrandando con más accionistas, hasta que quedó en manos de los americanos. Pero la gerencia, se nota que no le importaba nada a la revista, que a todo el mundo le encantaba la revista y que era un factor de comunicación. O sea, no valoraban esas cosas, que no creo que le costara mucho dinero, y mucha gente la atesoró, pero que todavía la guardan. Y en el museo murió y la cerraron. Entonces eso quiere decir que no estaban de acuerdo con la revista, ni con la sección artística, ni con Lucrecia Moyano. Y después, por ejemplo, también había como todos los empleados fallecidos inscribían en una especie de monumento los nombres de los que habían muerto en la fábrica. Entonces, prácticamente el penúltimo fue mi padre, después no lo hicieron más, porque vino la mentalidad esa, que lo único importante es lo rentable, lo económico, y chau todos estos otros detalles de humanidad, de cariño, de camaradería, que hacen, que son importantes para la calidad de vida, porque una cosa es ir contento a un trabajo y otra cosa es ir con una mala sensación. Cuando uno va contento a un trabajo, está deseando ir a trabajar, está deseando ir porque uno ve las cosas que se hacen, ve los resultados. Y otra cosa muy distinta es ir porque tenés que ganar el pan con la sudor de tu frente, ¿no? Es muy distinto. Entonces, él tenía todos esos detalles, y eso demuestra que él estaba rodeado de gente que no pensaba como él, que tenían otra mentalidad. O sea, yo no estaba ahí, era chica, mi padre jamás se quejaba, pero con esos pequeños hechos que les estoy contando, que indican que había otra cultura, que cuando él murió, y esa cultura venía de antes. O sea que la gente no se la hacía tan fácil. Así. Y como eso, hay muchos detalles. Bueno, no sé si respondí a la pregunta. ¿Cuál es la próxima? Perfecto, Sara, muchísimas gracias. Bueno, hay un montón de mensajes. Ignacio Rovira, muchas gracias, hermoso testimonio. Verónica García, gracias, Sara, muy emocionante tu testimonio, realmente
hacer extraordinario lo ordinario como camino a la santidad. Preguntan, bueno, ¿cómo hacía para equilibrar sus tiempos entre el trabajo con la familia? Ah, bueno, eso, sí, eso siempre me preguntan, ¿cómo puede ser que murió a los 41 años y todas las cosas que había hecho? Y bueno, la única explicación para mí es que tenía un ángel de la guarda que lo ayudaba a hacer las cosas y que tenía el Espíritu Santo que lo llevaba del pelo para ir haciendo tantas cosas, y él muy ordenado. Hay testimoniantes que dicen que le decían, bueno, vamos a comer o nos juntamos a un cóctel, y decía, no, lástima, no puedo, tengo un compromiso previo, y el compromiso era que tenía que comer con sus hijos. O sea que él, y le decía a mi madre, no aceptes ya reuniones de cumpleaños ni nada, porque yo quiero estar con mis hijos. No sé si él ya se daba cuenta que se iba a ir muy joven, pero él valoraba muchísimo eso de comer con sus hijos, de estar en su casa, y no se dejaba tentar. O sea que a mí me encantó eso, que tengo un compromiso muy importante, y el compromiso muy importante era que tenía que estar con nosotros, conversar con nosotros, averiguar. Bueno, espero contestar a esa pregunta. Y bueno, cuando uno lo hace con buena voluntad, siguiendo la voluntad de Dios, uno encuentra su camino porque todos tenemos la voz de la conciencia y sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Lo que pasa es que a veces la apagamos con una manguera para que no nos moleste esa conciencia. Bueno, sí. Bueno, ¿cuál Sara, más? hay un montón de felicitaciones, muchísimas. Voy a ir a algunos más puntuales que van con las preguntas de la mano. Felicitaciones, Sara. Enrique tenía mucha devoción mariana. ¿Qué recuerda de niña de su devoción a María? Ah, muy impresionante, muy impresionante. Claro, yo como hija me daba cuenta por las expresiones de la cara, ¿no? Él decía, para él la Virgen era como su mamá. Dice, tengo dos madres en el cielo. Mi mamá, la mamá biológica, que él no se acordaba nada de ella, nada, porque era muy chiquito, y la Virgen del Cielo, y la Madre del Cielo, y escribió un librito que lo publicaron los claretianos, que se llama María y Comunidad de Vida, que es muy lindo, pero muy lindo, se los recomiendo que lo busquen. María, que es una cosa chiquitita, un libro chiquito, porque se puede decir que no lo completó. No dice nada, porque solamente habla, nada nuevo se puede decir, pero lo dice de otra manera, con mucho énfasis. Y ahí se ve realmente cómo él se apoyaba en la Virgen María. Y tenía en su mesita de luz, tenía un montón de libros sobre la Virgen. Y yo los revisé todos. Se nota que él, como quería hacer un libro sobre la Virgen, había buscado todos los libros existentes, que lamentablemente no hay tantos libros sobre la Virgen, pero me acuerdo que tenía este de Laurentín, sobre las apariciones, de todas las apariciones que había en ese momento, y se sabía todas las apariciones de todos, de todas las cosas que decía, qué sé yo. Era realmente impresionantemente mariano. Y si leen el librito se van a dar cuenta la unión que él tenía con la Virgen. Él decía, si uno tiene un socio, no se puede cortar solo. Uno, antes de tomar una decisión, tiene que consultar al socio. Y bueno, María es mi socia. María tiene que ser nuestra socia. Tenemos que consultar con ella, como que ella sabe qué es lo que le va a gustar a su hijo y sabe lo que le va a disgustar, se puede decir. Entonces, consultemos a la socia. Escribió varias veces sobre eso, cosas muy, muy lindas. Yo cada vez que lo leo me emociono, yo debo haber leído, no sé, 500 veces. Y bueno, lo que pasa es que también uno lee y le entra por acá, le sale por acá. Así que, pero cosas así muy impresionantes, como él se sentía muy apoyado por sus dos madres en el cielo, decía. Por sus dos madres, él la tenía muy, muy presente, nos puso a todos los hijos el nombre María, hasta los varones se llaman María, y se agarró mucho de la Virgen, se puede decir. Yo creo que ella lo sostenía y lo ayudaba como
una buena madre que es de todos. Y lamento que la gente no se dé cuenta que es nuestra socia. Lo lamento porque se pierden mucho. Y lamento que yo también muchas veces, hasta me olvido a veces de ella y me acuerdo de las cosas que decía mi padre, me hago el propósito, pero siempre en la vida que uno corre mucho, uno se distrae y hasta uno reza el rosario así mecánicamente, pero las cosas que él escribió sobre la Virgen son algo muy, muy lindas, y ya les tiré una, por lo menos eso, que uno tiene que consultar con un socio antes de tomar una decisión. Y eso ayuda, y yo creo que eso lo ayudó a él a hacer todas las cosas que él hizo. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Y de paso le hice propaganda a los... Sí. Inés Oncini pregunta, dijo que su padre vivió de manera heroica de dos cosas, una era su enfermedad y la otra... Y bueno, era eso que llegó la orden de despedir a 1.200 personas. Y él dijo, despiden a una y yo renuncio. Y él estaba muy enfermo, ya estaba con un cáncer muy avanzado, ya le habían sacado más de como un pulmón, le habían sacado varios tumores. Él sabía que no iba a durar mucho y tuvo el coraje y la fe en la providencia de decir eso, porque él estaba absolutamente convencido que no había que despedir a esa gente, que era algo transitorio, este tema de este paro que había total y que y viajó a Estados Unidos a convencer a los norteamericanos, se puede decir, de Corning. Yo nací en Corning, así que conozco bien todo eso y nací ahí, aunque soy argentina, por supuesto, pero, o sea que eso, mi madre cada vez que lo contaba, yo me di cuenta que eso había sido, se puede decir, lo más heroico, más raro de su vida, esa carta que él escribió. Si los echan, yo renuncio. Y los americanos sabían que él iba a renunciar, bueno, nadie sabía que se iba a morir en un año, ¿no? Pero eso fue bastante bravo, según mi madre, ¿no? Mi madre lo quería matar. Decía, yo no tengo tanta fe, decía. Después de muchos años, todavía ella sufría con esa carta. Y escribió una carta, ¿sí? Pero bueno, ella lo apoyaba. Ella tenía mucho mérito, se santificó y lo apoyaba. Bueno, sí. Así que, o sea que fue la enfermedad, cómo la llevó con muchísima serenidad. Y esto, pensando como hija, para mí fue las cosas así más heroicas que se puede decir. O sea que todo lo demás era muy, muy natural, ninguna de mis amigas le pareció algo raro a mi padre. Le llamaba la atención cómo, se puede decir, nos prestaba atención, cómo se puede decir que se fijaba de que estemos divertidos y ocupados, que seamos felices, como dijo Monseñor Niáñez, preocuparse por los demás, ¿sí? Pero bueno, a ver, ¿cuál otra pregunta? Sí. Y acá quería comentarte, María pregunta, se cuestiona, dice, la pobreza y la riqueza son como una dualidad dentro de la religión católica. O sea, es un tema, digamos, siempre espinoso. Sin embargo, Enrique superó eso desde el lugar de empresario. Logró encontrar el camino a Dios e igualar a ricos y pobres, todos fratelli, sin distinción de lo material. ¿Puedes decirse que rompió un paradigma, a tu parecer? Bueno, mi mamá decía que fueron a hacer una visita de pésame varios sindicalistas, que eran sindicatos de vidrio. Estoy hablando de una empresa de 4.000 personas, bastante grande, que con la mayoría accionaria de una empresa internacional, o sea que no era una mini empresa, se puede decir. Y los sindicalistas en la visita de pésame le dijeron, su marido derrumbó la pared. Así que está diciendo lo mismo, derrumbó la pared. Yo pienso que su formación de marino tiene que haber influido. Hablando con marinos, amigos, me dicen, los apóstoles eran marinos, me decían. Y todo el que flota arriba del agua
se siente la fragilidad. Uno está más frágil que en terreno firme, se puede decir. Entonces, estar flotando en el agua da una sensación de hermandad, de camaradería, de compañerismo, muy fuerte, porque si se hunden todos, nadie se salva, no hay ninguna separación, se puede decir. Entonces, yo pienso que la providencia lo fue formando, porque él a los 14 años decidió irse de su casa, meterse en la escuela naval, estaba en el Colegio La Salle, y no sé por qué él estaba adelantado 2 años, y los otros compañeros tenían 16 años, y él a los 14 años entró, porque la escuela naval son como los 2 años últimos de la secundaria y 2 años de la universidad, era muy chiquito, pero tan chico, ya él se daba cuenta que en su casa él estaba como muy mimado, se puede decir, tenía una empleada que le daba de comer lo que él quería, o sea, hacía lo que quería. Mi abuelo trabajaba, tenía que viajar, y él pensó, en la escuela naval voy a forjar mi carácter, y lo puso por escrito. Y se metió en la escuela naval. Él quería esa formación no teórica, sino de una formación en los horarios, se puede decir, en la disciplina, y estamos hablando de épocas entre las 2 guerras mundiales, y bueno, Argentina no entró en la Segunda Guerra Mundial, pero al final entró, se puede decir, el último año, pero no era una broma estar en la Marina, porque estaban patrullando las costas, se puede decir. O sea, no era algo, ni un lugar muy agradable, porque era muy serio en ese momento, entre las 2 guerras, el tema de la escuela naval. No sé si ahora será tan serio, espero, no tengo ni idea, pero bueno. ¿Y por qué voy a esto? Ya me perdí, perdón. No, entonces, ¿qué? Por la igualdad. Permite, Sara, ¿Qué? digo, Sí. esta reflexión que hace me parece muy cierto. Es lo que el Papa dijo el 27 de marzo, cuando estuvo solo en la Plaza San Pedro. De pronto salió la tormenta y estamos todos en el mismo barco. Y salimos juntos o no salimos. Así que me parece muy linda la conexión que hace con ese hecho de su experiencia como marino. Sí, los marinos me recalcan mucho eso, que dice que se hace algo muy fuerte entre ellos. Se hace algo muy fuerte entre ellos de que tienen que cooperar, o suenan todos. Por ejemplo, el otro día hubo un Zoom organizado en Perú, y había un almirante que estaba hablando, y entonces yo dije sí, que mi padre porque empecé a contar de las cartas de Noyos, pero bueno, después me perdí, ¿no? Pero en las cartas esas es bastante divertida porque cuenta cosas, ¿no? Arriba del barco está prohibido, parece que en todas las marinas del mundo, hablar ni de religión ni de política. Y yo dije eso, y el almirante me dijo, tampoco está permitido hablar de mujeres, parece. Eso mi papá no se lo decía a mi mamá. Pero parece que en la cocina no tenían el mismo reglamento. Entonces cada 2 por 3 los cocineros se agarraron a trompadas y se quedaban sin comer. O sea, se quedaban sin comida. Entonces ellos se preocupaban muchísimo por el tema de la comida. Pero esa formación lo tiene que haber marcado en su inconsciente, digo yo. De eso, estamos en el mismo barco, como dijo el Papa, y se puede decir que lo vivió en la fábrica. Lo tenía él no era forzado. Se nota que la amabilidad, poner una cara simpática, eso se nota que le costaba bastante, tenía ganas de patalear a veces con las cosas que andaban mal, pero tenía muy fuerte el tema del respeto, de la cooperación, de la camaradería, lo tenía muy fuerte, y eso es lo que se acuerdan de él, y es lo que resaltan, que no son cosas grandes, ¿no? Pero que está al alcance de todos, y aparte necesitamos todos colaborar, porque aisladamente no resolvemos los problemas. Yo creo que esta pandemia es un impacto muy fuerte y nos va a hacer cambiar.
a todos, no por el Evangelio, sino por el tema sanitario, el tema de la actitud solidaria y cooperativa, ¿no? Pero bueno, son valores evangélicos, ¿no es cierto, Monseñor? Me encanta, sí. Bueno, no, me parece que me perdí, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero bueno. Está perfecto. Acá, sí, perdón, Carlos, que he unido en una ingeniería de preguntas para poder preguntar a todas. Hay varias preguntas con respecto a la vida familiar. ¿Cómo se rezaba en familia? ¿Cómo trataba a sus hijos? Si sienten que los guió a que sigan su vocación propia, o sea, si les dio libertad, ¿cómo lo hacía? Varios preguntan cómo pasaban las vacaciones, o sea, un poco la intimidad esa intimidad de la familia, cómo lo manejaba, cómo lo viviste. Bueno, él era muy cariñoso y todas las noches se sentaba en el borde de la cama y me preguntaba cómo te fue, quería escuchar las pagaditas que contaríamos. Le contábamos todo, yo creo que le contaba más a mi papá que a mi mamá. Mi madre siempre estaba como más apurada, ella siempre dice que ella era más Marta, se puede decir, ¿no? Pero increíble, pero por ejemplo, a ver, voy a hablar si rezábamos el rosario todos los días, y ahí rezábamos para que fulano se convierta, para que sutano se convierta, para que el otro se convierta, nos metió en la cabeza que estar lejos de Dios era como tener una enfermedad peor que la tuberculosis. A mí por lo menos me la metió, que yo era más grande. Y me apena muchísimo ver tanta gente que no comprende esto o que no cuida esa fe que por ahí que recibió de chico. Bueno, hay gente que se enoja, pero a mí me da mucha pena porque me lo metió así en la cabeza, que era como peor que una enfermedad, se puede decir. Pero voy a contar algo más lindo de Pinamar, que veraneábamos en Pinamar, y entonces él, cuando estaba en Pinamar, o sea, nosotros nos quedamos un poco más, él iba y volvía el fin de semana, ¿no? Hacía trotar a los chicos por la playa. Ahora es re común eso de la maratón y todo eso. Pero en esa época era el único que hacía trotar a muchos chicos, ir al muelle y volver, que eran como 4 kilómetros, yo pienso ahora. Era bastante, y todos los chicos, pero locos con eso de ir a trotar por la playa, todos pendientes a ver cuándo venía y cuándo íbamos a trotar y qué sé yo. Era algo increíblemente, son cosas pequeñas que están al alcance de todos los padres jóvenes, que no se vayan a correr solos, sino que vayan a correr con los chicos, porque era una felicidad que quedaba a todos los que estaban ahí, entre ellas yo. Después nunca más salí a trotar, ni loca, ¿no? Pero tengo ese recuerdo de salir a trotar así con muchos chicos como algo lindísimo. Y bueno, él cuidaba muchísimo el tema de la oración a la mañana, empezar ofreciendo el día, la oración de las comidas. Y después a mí lo que más me emociona, y que después me di cuenta que a mucha otra gente también la emocionaba, era las acciones de gracias después de la misa. Y a mí me emocionaba tanto que no lo hice con mis hijos. Lamento, ahora mis hijos están todos grandes. Él, después de comulgar, después de la misa, nos quedamos un minutito rezando el alma de Cristo, santifícame, y mirá, mi mamá, y nos pasaba el brazo por las espaldas, y un poco juntábamos la cabeza y rezábamos eso, el alma de Cristo y el mirá, mi mamá. Y a mí eso, pero me reencantaba, y cuando lo recuerdo me reemociona. Y hay varios testimonios de gente que después de 50, si tu papá se quedaba haciendo una acción de gracias. Unos poquitos así, después de la comunión, y todos los chicos rezaban junto con él. O sea, son pavaditas que están al alcance de todos, y que hay que valorarlas porque dan mucha fuerza a los chicos. Y yo me lamento no haberlo hecho con mis hijos, pero
cuando mis hijos nacieron, todavía estaba muy cercana a esa muerte y me dolía, me dolía, tenía nostalgia, y bueno, no lo hice, pero me impactó muchísimo que cuando se empezaron a juntar los testimonios, ver que mucha gente se acordaba en el Pilar, después de misa, tu papá, ¿qué rezaba con ustedes? Y me decían, nunca más lo he visto, que nadie lo haga. Así que bueno, yo intenté hacerlo con algunos nietos, hacer eso, porque son pequeños detalles de piedad, pero que realmente valen mucho. Después de la misa, después de la Eucaristía, él valoraba muchísimo todo eso. Bueno, no sé si le contesté. Podría hablar más, pero bueno, ¿qué otras preguntas más hay? A ver. Aquí hay una pregunta de un sacerdote presbítero, Julián María Cueva. Dice, la felicito por el ejemplo de santidad de su padre. Soy sacerdote diocesano de Santiago del Estero. La pregunta es, ¿qué decía de los sacerdotes y cómo era su relación con ellos? Uy, con los sacerdotes. Él era muy unido con los sacerdotes, ¿no? Justo ayer creo que fue el centenario del cardenal Piroño, eran amigos, se llevaban un año, porque el centenario de mi padre es el año que viene. El padre Moledo, de Monseñor Iriarte, que fue obispo de Reconquista, él era, yo me daba cuenta que eran sus mejores amigos, Él valoraba muchísimo y rezaba muchísimo para tener un hijo sacerdote. Siempre rezaba. Y lo tuvo. Tengo mi hermano Juan Miguel, que es sacerdote del Opus Dei, que hace 42 años que está en Kenia, en Mombasa. O sea, que lejísimos. Vino en estos 42 años 4 veces nada más. Y ya casi habla, en otro idioma, casi habla poco castellano, ¿no? Se puede decir. O sea, tuvo su hijo sacerdote. Yo creo que fue producto de sus oraciones. Él valoraba muchísimo. O sea, tuvo una fuerte, se puede decir, vocación religiosa cuando, de 19 y 20 años, con esto de los peldaños del amor a Dios y todo eso, pero se nota que nunca tuvo una vocación religiosa, tuvo una fuertísima vocación por la vida en familia. Yo creo que eso fue provocado por la falta de su mamá y por la falta de familia que él tuvo de chico, no se puede decir, porque mi abuelo trabajaba en un banco y tenía que viajar mucho tiempo, estaba en Nueva York. Entonces, él quería muchísimo a los sacerdotes, y me acuerdo haberlos visto caminar, los invitaba a casa y haberlos visto caminar por la playa, a él y con Monseñor Iriarte. Y hay varios testimonios de sacerdotes en un libro también publicado por los claretianos con recopilación de testimonios. Bueno, no sé, era algo especial. Yo me daba cuenta cómo él valoraba esa vocación, la admiraba, cómo era con el padre Moledo nos casó, sí, era muy especial. No he visto a otras personas así tratar a un sacerdote como los trataba él. Es como que para él eran algo más que sagrado, se puede decir. Es algo sagrado, un sacerdote está consagrado, pero bueno, hay varios testimonios que hablan sobre ese tema. Y voy a contar algo gracioso. En Berazategui había una parroquia que se construyó, que mucha gente se llama la Sagrada Familia, ¿no? Y que estaba ahí de párroco un sacerdote italiano que hablaba muy mal el castellano, que se llama el padre Policiquio. Y bueno, y mi papá iba y lo tenía de confesor. Entonces se iba y se confesaba, y le decía, me voy a almorzar a la parroquia, y se iba a almorzar y se confesaba con el padre policía. Y mi madre cuenta, mi madre hizo un testimonio larguísimo, lindísimo, muy, muy impresionante. Entonces le decía, vos conocés a tantos sacerdotes, obispos, ¿por qué te vas a confesar con un sacerdote que ni siquiera sabe hablar bien castellano, Berazategui? Y papá le decía, no, es lo que yo necesito, es muy santo ese padre, es muy santo. Es lo que yo necesito porque es exigente, no sé qué cosa le decía.
Y, o sea, él tenía antenitas con los sacerdotes, con todos, y no sé, los cuidaba, me parece. Sí, los valoraba. Ojalá todos hiciéramos lo mismo que hacía mi padre, mucho más. Así que bueno, espero haber contestado, ¿no? Bueno, Sara, vamos a tener que hacer, Sara, yo, segunda vuelta, la próxima reunión, porque hay un montón, pero un montón de preguntas, de agradecimiento, realmente hay un montón y se nos van los tiempos, un poco de lo que hayamos planificado. Así que agradecerte, Sara, por tu tiempo, tu testimonio, por acercarnos a tu padre, para poder conocerlo un poquito más, a este santo tan actual, un santo de la vida cotidiana, con su familia, su trabajo, preocupaciones, lo mismo que podemos experimentar todos los que estamos en este encuentro. La verdad que nos deja un ejemplo muy cercano de que la santidad es posible. En lo personal me quedo con la alegría de vivir que tenía Enrique, que nos contaste en la primera parte de la charla, y con su pequeño consejo de santidad, empezar ya, ¿no? Eso que comentaste, que me parece que es un puntapié súper importante. Bueno, el arzobispo Ñáñez, no sé si quiere hacer algunas palabras, nos quiere dar una bendición, un cierre final. Sí, con mucho gusto. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Sara por su testimonio. Ha sido realmente muy lindo. La calidez, la cercanía, la intensidad. Ahora, el título que se había elegido para este encuentro parece que se ha manifestado en este testimonio de Sara, ¿no? Decía, una santidad cercana, alegre y cotidiana. Cuando se hizo esa presentación de la figura de Enrique Jou acá en el arzobispado hace unos años, después un miembro de ACDE me obsequió una pequeña filmación donde se relata la vida, y está muy linda esa, ¿no? A mí me hizo mucho bien, y me impresionó eso, la alegría de este hombre. Esto es la santidad, esto es la santidad, fuente de alegría. Creo que una de las cosas impresionantes en él también es cómo buscó interiorizar y hacer práctica la doctrina social de la Iglesia, que no es otra cosa sino la aplicación del Evangelio a la realidad de la tarea en la sociedad y en el trabajo. Eso es un ejemplo, pero precioso. Ojalá que también cuando la Iglesia lo proponga como modelo, también pueda ayudar a tantos empresarios a decir, bueno, no es una utopía, este hombre lo hizo. Puede ser que con esfuerzo también otros puedan seguir esa huella. Ahora, hay una cosa que dijo Sara que me parece que es capital. Enrique eligió este camino. Este es el punto. La santidad es una propuesta, pero somos nosotros quienes tenemos que elegirla. Este hombre la eligió y la eligió con generosidad. Ese es el ejemplo que nada, es realmente impresionante. Así que muchas gracias, Sara. Muchas gracias a Ateneo de Juventus por haber promovido esta iniciativa. Creo que nos ha enriquecido a todos, ¿no? Y entonces le damos gracias al Señor, honrando la memoria de Enrique. Le rezamos también una Ave María a la Virgen y enseguida les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestra patria, ruega por nosotros.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos y los acompañe siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un encuentro muy emocionante, muy lindo, nos ha llegado al corazón. Gracias a todos los que se han sumado y bueno, a seguir el ejemplo de Enrique y empezar a ser santos ya en nuestra familia y nuestro trabajo, que son las cosas que tenemos muy, muy a mano. Muchísimas gracias. Y será hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al obispo. Muy lindo, felicitaciones.